Muy buenas tardes, muy buenos días a todos en función del país desde donde nos escuchan. En el día de hoy estaremos presentando el webinar Tendencias de la operación y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica que va a impartir nuestro experto y profesor de ALDE Business School, Andrés Mauricio González. Vale, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Como lo mencionábamos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema en particular que digamos que consideramos bastante importante y es digamos las tendencias o cuáles son los digamos cómo se están generando como las nuevas iniciativas en cuanto a la operación y el mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, que es, vamos a mencionarlo en unos momentos, digamos que es una de las partes o de las etapas de los proyectos que, digamos que van evolucionando un poco en función a la madurez de los mercados. De pronto lo vamos a ir desarrollando un poco más en detalle en un momento. Entonces, el día de hoy, pues lo que vamos a hablar es un poco ir como contando la historia, ¿verdad? Entonces es un poco pensar o hablar acerca de lo que usualmente nos ocupa, lo que normalmente implica las temáticas de los sistemas solares fotovoltaicos, ¿verdad? Lo que usualmente es y lo que en diferentes países, por ejemplo, donde se están desarrollando los mercados, pues ocupa. Para dejar de pronto eso claro, tener esa claridad y poder empezar a hablar un poco más en detalle por ejemplo, la importancia de la operación y mantenimiento de este tipo de sistemas, cómo se ha abordado, digamos, hasta ahora o normalmente este asunto y no olvidar que pues en últimas lo que queremos hablar o de lo que queremos hablar mayormente pues es cuáles son esas tendencias o cuáles son, digamos, cuáles son las maneras en las cuales han ido como modificándose, mejorándose, sofisticándose las estrategias, ¿vale? Básicamente, de operar y de mantener ese tipo de sistemas. No está de más pues recordar si tienen preguntas, si tienen inquietudes, las vayan de pronto consignando lo más rápido posible o lo más pronto posible en el chat de las preguntas, en el apartado de preguntas, en el chat, para que pues ya al final tengamos el tiempo suficiente de pronto de interactuar, de contestar cualquier pregunta que puedan tener, que es básicamente ese es el objetivo de estos espacios y también, que obviamente, digamos, el tema que estamos tratando aquí, pues como lo mencionaban también en la presentación, pues hace parte del programa académico que tenemos nosotros en EALDE, orientado pues a, digamos, a las energías renovables en general, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos pues a empezar. Entonces, bien, digamos que vamos a empezar como con lo que les contaba. ¿Qué es lo que usualmente nos ocupa a nosotros? Bueno, hablo de nosotros porque, aparte, digamos, de ser docente en EALDE, en el programa del máster de energías renovables, pues yo particularmente y gran parte del equipo del máster en particular, pues nos dedicamos día a día en nuestras profesiones a estos temas justamente, a diseñar, construir y cada vez más, obviamente, operar y mantener sistemas de energía solar fotovoltaica. Entonces, en ese sentido, pues, eso es parte también del valor agregado que desde la escuela, pues, queremos aportar. Entonces, pues básicamente, lo que hablamos es qué es lo que usualmente nos ocupa cronológicamente. Entonces, lo primero es esta captura de pantalla, por ejemplo, que están viendo, es una captura de pantalla de un software de simulación. Entonces, de alguna manera, lo primero y
una de las etapas más importantes, evidentemente, de estos sistemas, pues o estos proyectos, es la planeación, ¿verdad? Técnicamente, hacer que antes de empezar a construir el proyecto, cómo podemos diseñarlo, planificarlo de la mejor manera posible, en esta parte, o en específico, en este caso, pues en cuanto a la disposición, por ejemplo, de los paneles solares en la cubierta. Ustedes ven esta foto superior, entonces es un modelo en 3D del edificio donde quedarían instalados los paneles solares, entonces para saber cuántos van a caber, todo el tema, cuál es la potencia final que tendría el sistema. Este cuadro que ustedes ven aquí a la izquierda es uno de los cuadros resumen, por ejemplo, que genera este software, que bueno, lo puse, es el software de simulación PV-Sol, que entre otras, pues es una de las herramientas de simulación que aprendemos a utilizar en nuestro máster. Y esta foto de la parte inferior, digamos, es un poco esa ingeniería básica previa que se hace. Es decir, miren, este sistema va a estar instalado en este sitio, los cables van a estar dirigidos por tal lugar, vamos a tener la ubicación, por ejemplo, este punto azulito donde dice vamos a poner los inversores. Es decir, todo esto nos ocupa usualmente, es planear cómo construiríamos, cómo quedaría construido el sistema y además cuáles serían sus indicadores de desempeño. Esto que vemos aquí en la parte izquierda, o en la parte inferior más bien del cuadro. La potencia final instalada, 649 kilos, el rendimiento específico, es decir, en kilovatios hora sobre kilovatios pico, en últimas las horas de operación, por así decirlo, el coeficiente, es decir, cómo podemos proyectar, utilizando un software de simulación especializado, que va a funcionar este sistema en función de cuánta potencia va a caber, cómo van a estar orientados, inclinados, puestos los paneles. Perfecto. Eso es algo muy normal. Entonces ahí muchos esfuerzos, muchos desarrollos, aprender a manejar el software, aprender a hacer el cálculo inicial. Es muy importante y constantemente nos entrenamos y nos esforzamos en que eso ocurra. ¿Vale? Eso se hace con un objetivo, que el proyecto se logre vender. Yo quiero vender el proyecto, yo quiero estar en una empresa que venda estos proyectos, que los construya, o eventualmente soy un tomador de decisión, entonces quiero tener todas las herramientas suficientes para poder elegir al aliado con el cual quiero continuar el proceso de construcción y de operación del proyecto. Entonces, la segunda etapa es algo más o menos como lo que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, y es ya un trabajo de ingeniería, ya no básica, no preliminar, sino una ingeniería de detalle. Ya es, el contrato está cerrado, está adjudicado, empresa X es la que lo va a hacer. Entonces ya manos a la obra a verdaderamente ya mucho más allá de una simulación y de una caracterización en 3D, vamos a planear cómo construiríamos este proyecto que hemos logrado vender exitosamente. Desde la parte izquierda ustedes tienen un plano en detalle. Obviamente pues no se ve tanto el detalle porque la idea era mostrar un poquito, digamos, como el ensamble de lo que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Entonces en este tipo de planos se define la ruta específica de los cables, qué cable va a ir conectado con qué cable, por dónde, digamos, esta línea. Espero que estén pudiendo ver mi cursor en la parte, en el bloque de la izquierda, hay unas líneas de color magenta que van como por los bordes de las figuritas en verde, que son básicamente los paneles solares. Esas líneas magenta son las líneas de cableado. Yo tengo que definir por dónde voy a llevar el cableado para poder hacer el cálculo de cuántos metros lineales necesito, por dónde los voy a bajar, a subir, a llevar, a romper, en todo eso específicamente. Y, por ejemplo, la parte de la derecha es el detalle, por ejemplo, de los tableros, por ejemplo, de protecciones fotovoltaicas o la ubicación de los inversores. Entonces ven ustedes que es un detalle incluso constructivo de pues, una estructura, bueno, en fin, todo eso que nos interesa dejar muy bien hecho para que cuando empecemos a construir el proyecto, ese proyecto se construya de la mejor manera, ¿verdad? Y pasar justamente a eso, a que esto que dejamos en planos, en dibujos, en esquemas,
logremos construirlo de verdad, ¿vale? Entonces, si ustedes lo ven, este dibujito que está en la parte de la derecha de esta diapositiva, pues terminó siendo esta foto que estamos viendo en la parte superior izquierda de la diapositiva. Y lo que estábamos viendo en el plano, figuritas verdes, pues terminan siendo los paneles solares ubicados en esta cubierta, en esta ciudad específica. Y bueno, entonces eso es lo que usualmente a nosotros, o lo que normalmente es el reflejo. O sea, yo, incluso como estudiante, yo quiero aprender a simular, quiero aprender a presupuestar, quiero aprender a hacer todo eso, pero básicamente todo involucra la etapa hasta llegar a este punto, ¿verdad? A la construcción, a que ya tengo la gente arriba en la cubierta, donde sea, y logro poner en marcha el sistema fotovoltaico, ¿vale? Sin embargo, no hay que dejar por fuera el hecho de que esta etapa, si lo queremos ver de alguna manera, es la etapa, tal vez la etapa más corta de los proyectos. Es larga, porque la negociación es larga, porque el cliente no sabe qué modelo utilizar, bueno, lo que sea, pero en últimas, esa negociación, esa venta, ese cierre de contrato y la construcción es una parte, pero hay que pensar que uno de los grandes argumentos de la energía solar fotovoltaica, en particular, bueno, también de la eólica, pero de la fotovoltaica específicamente es su larga vida útil. Son proyectos que, digamos que financieramente tienen mucho sentido porque tienen una muy larga vida útil. Entonces, unos beneficios muy prolongados en el tiempo hacen que financieramente los proyectos cierren muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual no deberíamos, no es que no se haga, porque también uno de los argumentos de venta muy importantes de los sistemas fotovoltaicos está en el mantenimiento y en la operación, pero no se le da tal vez el peso tan importante una vez se logre cerrar. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque esta captura de pantalla que están viendo ustedes aquí es un modelo financiero, básicamente. Un modelo financiero que obviamente también exploramos y aprendemos a construir, a entender, a nutrir, a mejorar dentro del marco del máster de energías renovables en EALDE. Entonces, esto es una proyección financiera de un proyecto, de un sistema fotovoltaico. Ustedes lo pueden ver aquí en la parte superior, justo debajo de donde dice nombre cliente, está la potencia fotovoltaica. Todo eso está en pesos colombianos, para que tengan, para que demos pues la claridad en caso de que obviamente personas que no sean de Colombia. Entonces es un proyecto que tiene una inversión, perdí el mouse, que tiene una inversión de 423 millones de pesos. Al cambio podemos pensar que sean unos, muy rápidamente, $100.000, tal vez, un poco menos, o un poco más, tal vez. Entonces, bueno, eso es un sistema que tiene esta inversión, que va a tener una rentabilidad aquí, del 40% en TIR, de 3 años de retorno de inversión, unos beneficios en dinero por unos incentivos tributarios que están viendo ustedes aquí a la derecha. Pero en últimas, todo este aspecto, por ejemplo, de la derecha, de la rentabilidad, es un ejercicio que en el modelo financiero se hace proyectado en el tiempo. Y entonces, aparte del dinero que hay que invertir para adquirir el proyecto y de la energía que yo estoy proyectando que va a generar el sistema fruto de la simulación que presentamos en la diapositiva anterior, yo estoy suponiendo que año con año, durante los 25 pensemos que los sistemas solares fotovoltaicos financieramente se proyectan siempre a 25 años por una razón muy específica, y es que las garantías de los paneles solares, que en última son, no quiero decir el alma, pero son un gran protagonista de los sistemas fotovoltaicos, solamente porque son en ellos en donde se genera el fenómeno fotovoltaico de generación de energía eléctrica. Esos paneles solares tienen unas garantías por ficha técnica y en últimas por contrato de compra-venta que se extienden hasta 25 años. Las garantías son particularmente de potencia, que en últimas potencia expuesto al sol, pues será generación de energía. Entonces el fabricante garantiza que la potencia disponible del panel en 25 años va a ser X y con una
de crecimiento determinado, ¿verdad? Pues claro, sobre esas condiciones específicas y muy sólidas, pues se hacen esas proyecciones y uno dice, ok, el sistema fotovoltaico va a generar tanta cantidad de energía durante tantos años, cada año, con unas condiciones específicas, y sobre eso se logra estas proyecciones financieras tan atractivas, un proyecto que tenga un cierre, un retorno de inversión más bien en el tercer año, con una TIR del 40%, llama la atención para un tomador de decisión. Pero hay algo muy importante tener en cuenta y es que esto que yo estoy mostrando en el papel, con lo que yo logro vender el proyecto y con lo cual me sentiré orgulloso porque he logrado la meta del mes o del semestre o lo que fuera, está sujeto a algo muy importante y es la operación y el mantenimiento. ¿Qué tanto esfuerzo se concentra en que estos números, este número que yo estoy viendo aquí a la derecha de energía producida anual, cada año se logre? Para eso yo tengo que tener en cuenta que es un sistema tecnológico, es una tecnología que por muy poco que tenga, digamos, de cosas en movimiento y que eso implique que su operación y su mantenimiento sea relativamente poco, igual hay que hacerlo, ¿verdad? Y eso cada vez más está cobrando importancia porque en los diferentes países donde se han ido desarrollando los mercados de energías renovables, una vez el mercado despega y se empiezan a tener casos de éxito y proyectos ejecutados y construidos, pues justamente eso, se tienen cada vez más plantas en operación y empiezan a surgir no necesidades, pero empiezan a surgir, a validarse esos aspectos tan importantes de, ok, ya nuestro gran interés no es vender el proyecto, sino que el proyecto que ya vendimos siga funcionando como lo tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y es verdad que los esfuerzos constantes se hacen o se inclinan hacia el que sabe diseñar, el que entiende la tecnología y tal, pero pues aquí están las oportunidades justamente, ¿verdad? Para que los modelos financieros, para que las proyecciones, para que la sostenibilidad de los proyectos ocurra verdaderamente. Pues bien, entonces, clic. ¿Por qué es importante de nuevo la operación entiendo? Porque nos permite, por ejemplo, encontrar cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, los modelos financieros que les mostré anteriormente, esas proyecciones de generación de energía contra el precio de la energía, contra los beneficios, contra el ingreso de dinero, todo eso repercute en que el sistema genere una cantidad de energía específica cada año con una desviación muy pequeña esperada. Pero hay que pensar que estas cosas están expuestas a los elementos, están a la intemperie, están sujetos a que, como en la parte inferior, tengan barro, suciedad acumulada, excremento de animales, no solamente de aves, pueden ser gatos, cualquier tipo de animal que esté en el techo donde se puso el sistema solar o en el campo donde está instalada la planta de generación a gran escala, o por ejemplo en este caso, en la foto superior, esto es un trozo de lija que por alguna razón voló, cayó encima de un panel con tan mala suerte que afectó a 4 celdas al mismo tiempo. En uno de los módulos del máster, pues discutimos cuáles son las implicaciones de que en un panel solar, estas celdas que estén alrededor estén expuestas al sol y que estas 4 no es que estén completamente tapadas, pero sí están en una gran parte. Y a tal punto de que cuando se retiró la lija, pues dejó una marca suficientemente importante. Entonces, es importante la operación y el mantenimiento porque permite identificar esto. Esto tiene unos efectos. La suciedad acumulada tiene unos efectos. El elemento extraño sobre el panel tiene unos efectos que yo, dependiendo
cómo aborde la operación y el mantenimiento de los sistemas, me podré dar cuenta antes o después. Me podré dar cuenta no necesariamente estando ahí en el sitio, viendo el excremento o la lija y tomándole la foto, sino monitoreando de manera remota, e incluso integrando soluciones como las veremos ahora de procesamiento de información en máquinas. Podré predecir y darme cuenta, aquí hay algo que está pasando raro. Hay un decrecimiento, hay un aumento anormal, hay una cosa que de acuerdo a todo lo que hemos visto en los últimos 6 meses, algo de pronto no va mal, y si lo cruzo con la climatología, no creo que... Por eso es importante, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Usualmente lo hemos abordado o se ha abordado utilizando las herramientas nativas que tienen los fabricantes de los elementos mayores en este tipo de sistemas. Puntualmente, pues son los inversores. Recordemos que un sistema solar fotovoltaico, hablando de manera muy general, perdón, en los sistemas que son conectados a la red, que son de pronto los que tienen menor cantidad de elementos, por así decirlo, y los que tal vez en la mayoría de mercados son los que están generando un auge muy importante, son los paneles solares donde se genera la energía y los inversores donde se hace la transformación de esa energía, de corriente directa a corriente alterna, para que los podamos utilizar en nuestras casas, en nuestras oficinas, para que esa energía, más bien, perdón, la podamos usar en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras industrias, en donde sea que lo usamos de manera convencional. ¿Ves? Lo particular o el estándar es que todos los fabricantes de estos elementos que se llaman inversores, pues por defecto integran unas soluciones que permiten que todo lo que ocurre en el inversor, que en últimas es lo que viene del panel solar, es lo que sale hacia donde lo quiero utilizar, todo lo que ocurre ahí lo podamos llevar a la nube, y en la nube recuperar esa información y visualizarla. Entonces aquí lo que ustedes están viendo en esta diapositiva son 3 capturas de pantalla de 3 sistemas de monitoreo. O sea, los 3 son de inversores, pero de una marca diferente cada uno. El de la parte izquierda es de la marca Huawei, el de la parte inferior, perdón, no es de la marca Solís, y el de la parte derecha superior es de la marca Fronius, ¿vale? Es el mismo equipo, simplemente que por tener una marca diferente, tiene una plataforma diferente. Entonces piensen ustedes una empresa que lleva 10, 12, 15 años instalando sistemas fotovoltaicos, que ha tenido que instalar diferentes marcas porque por fluctuaciones del mercado, hay uno que está mejor, más competitivo en precio, menos competitivo, hay uno que tiene más variedad de potencia, entonces puedo instalar. Por múltiples razones normales de cualquier mercado, pues es normal que se puedan utilizar diferentes tecnologías, oferta-demanda, y una que van evolucionando. Entonces, yo me puedo encontrar como instalador o incluso como tomador de decisiones, pensémoslo como instalador y como el otro primero como instalador. Yo instalo, entonces tengo 3 o 4 o 5 o 6 marcas de inversores diferentes, entonces 6 plataformas que tengo que estar revisando todo el tiempo. Esta es la una, es un poco complicado. O por el otro lado, soy el tomador de decisión, soy el director de producción de una multinacional, no sé, y tenemos sedes en muchos lugares del mundo o solamente en un país, tenemos en diferentes ciudades. Y por razones normales, en cada ciudad hemos instalado sistemas fotovoltaicos, pero con marcas y con tecnologías diferentes. Entonces, yo como dueño de mis activos fotovoltaicos, tener que ingresar a plataformas diferentes, a mirar y a revisar cómo me presenta la información. Miren que el de la izquierda presenta la información gráficamente con los equipos, el de la derecha no, y el de abajo no, y el de la derecha tampoco. Entonces, cada uno tiene su manera de presentarlo. Eso puede ser muy desgastante. Además que tiene un sesgo muy importante, y es que yo veo lo que me quieren mostrar. ¿Ya? O sea, yo no veo la información que yo quiero, que yo necesito, no. Yo veo lo que está ahí. Yo no puedo de ninguna manera manipularlo. No es que sea malo.
digamos, cuando se empezó a hacer fue suficientemente bueno como para yo decir, oye, desde la oficina central puedo ver lo que está pasando en la sede del otro lado del país con el sistema fotovoltaico. Por lo menos puedo ver unas barras de generación de energía. Ok, muy bien. Puedo ver si el sistema está apagado o no. Perfecto. Pero de nuevo, algo tenía que cambiar. Lo interesante de estos mercados es que la evolución de los mismos nos haga mejorar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se está haciendo? Entonces, usualmente se ha abordado así. Monitoreamos con lo que tenemos nativo de los fabricantes. Pero entonces, ¿cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué es lo que está pasando en este momento y que incluso representa oportunidades para diferentes profesiones, que es algo también muy importante que nosotros discutimos constantemente, mayormente en los primeros módulos de la maestría, y es la oportunidad que brindan las energías renovables de tener unos enfoques de una tecnología de una manera mucho más holística, mucho más amplia. No es solamente el ingeniero, ok, tecnología, ingeniero, técnicos y ya está, no. Miren, por ejemplo, el modelo financiero que les mostré anteriormente. Tiene que haber involucrado un economista, un especialista en finanzas, cosas por el estilo. Tiene que haber involucrado una persona conocedora de las leyes, de las normas, de los incentivos que existen en un país o en otro para la utilización, la operación, la instalación de una tecnología. En fin, hay un montón de cosas que las renovables invitan, y esta parte de operación y mantenimiento no es la excepción. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, estas dos capturas de pantalla, es lo nuevo que se está haciendo, una de las cosas nuevas que se está haciendo. Si ustedes ven un poco más en detalle, tal vez está un poquito pequeño, pero esta plataforma de la izquierda, bueno, la fuente es Nergix, es una empresa que entendió eso, entendió, oye, yo puedo tener como instalador o como dueño de sistemas fotovoltaicos, puedo tener más de una plataforma de monitoreo. No podré yo llevar esos datos crudos antes de visualizarlos en la plataforma nativa del fabricante y llevarlos a una plataforma mía y verlos yo y monitorearlos como yo quiero, con las figuras que yo quiero, y tal, sí se puede. Entonces aquí, si ustedes ven, hay una lista, cada línea que ustedes ven aquí en la parte izquierda, inferior izquierda, es un proyecto fotovoltaico instalado. Entonces obviamente yo puedo ver su estatus, puedo ver que esté verde o rojo, prendido, apagado. Puedo ver su nombre, ¿verdad? Su ubicación, puedo ver su ID, puedo ver incluso, aquí ustedes ven que dice Huawei, puedo ver la marca, la tecnología que tengo instalada, ¿verdad? Puedo tener un resumen de todas la cantidad de instalaciones que tengo, cuántos de ellos están arriba, cuántos abajo. Esto es una manera de verlo. Obviamente uno pincha y ve otras informaciones. Esto es otra empresa que se dedica a hacer lo mismo. Lo muestra de otra manera en su primer pantalla. Por ejemplo, mira, aquí en la parte superior yo veo las gráficas que estaba viendo en el otro, las veo aquí, pero es una sola plataforma. No tengo que ir de una a la otra y yo puedo personalizarlo. Estas empresas ofrecen a que este panel que yo lo estoy viendo aquí lo puedo ver así para mi empresa, pero si este mismo proveedor le vendió la solución a otra empresa, la otra empresa lo va a ver de otra manera, con otro color, con otra imagen, lo que sea. Eso existe ya. ¿Cuál fue la voluntad? Lo que está aquí. La convergencia de diferentes plataformas en una sola. Y las profesiones fundamentales aquí, los desarrolladores, los ingenieros de sistemas, los programadores. ¿Cómo tomamos todos estos datos de la nube y los volvemos información? Independientemente de qué fabricante vengan, de que si lo... No, yo lo quiero ver en una sola, en un solo lugar y de la manera como lo necesita cada cliente, ¿vale? Entonces, esto es algo que se está haciendo actualmente. Ya sea por un desarrollo propio de las empresas, ya sea porque afortunadamente los mercados, cuando se desarrollan muy bien, pues cada eslabón se va, digamos,
diferenciando y desarrollando de manera propia. Entonces ya hay un mercado muy grande de empresas que se dedican exclusivamente a esto, a proporcionar soluciones digitales para el mercado fotovoltaico. Entonces, uno, convergencia. Muy bien, entonces, ¿cómo lo ven? Esto es un segundo pantallazo de lo que ustedes veían en la primera. Entonces, yo aquí veo las marcas que estoy pudiendo visualizar, por ejemplo. Y aquí miren que yo en la parte inferior, de cada sistema, por ejemplo, yo puedo ver la descripción de la particularidad que tengo en esa instalación. Por ejemplo, el PR, que es el Performance Ratio, que es básicamente, resumiéndolo mucho, la relación entre la energía generada realmente por la planta fotovoltaica y la energía que yo esperaba generar, de manera teórica. Entonces, aquí, por ejemplo, me dicen, hay un PR particularmente bajo, por debajo de 60% en esta planta. Ese PR está en 56, se genera una alerta. Entonces yo ya, sin tener que ir a buscar y descargar los datos en un Excel y darme cuenta efectivamente que, uy, sí, el PR estaba, el sistema como ya tiene todo programado, integrado, yo le digo, mire, usted simplemente máquina, con este código, valide constantemente que el PR esté siempre por encima de 60. Cuando esté por debajo de 60, genere una alarma específica que yo ya revisaré y pondré manos a la obra. Pero no tengo que hacerlo, por así decirlo, a pie constantemente. ¿Listo? De nuevo, hago converger muchísimas o diferentes soluciones en una sola. Una solución absolutamente diferenciadora. Estas herramientas, por ejemplo, estas herramientas digitales de convergencia me permiten también hacer algo muy importante. ¿Y qué es? Generar reportes, por ejemplo, de generación de energía de manera automática. O automática o por lo menos periódica. Entonces, esta es una captura de pantalla de uno de esos módulos del proveedor Nergix, es una empresa que se dedica a eso justamente. Y esto es perfectamente personalizable también. Entonces yo, sin necesidad de que un ingeniero, de que una persona, de que alguien esté sentado constantemente descargando datos, llevándolo a una hoja de Excel, generando un documento, la máquina, la herramienta digital se encarga de hacerlo. Porque la información está ahí. Y en lugar de que la procese un humano, una persona, pues la procesa la máquina y genera automáticamente un reporte. Obviamente, ese reporte tiene que ser leído, tiene que ser interpretado, tiene que ser valorado por un profesional. No estamos supliendo una profesión por una máquina, pero estamos facilitando de manera impresionante el trabajo de esa persona y optimizándolo, de hecho. ¿Vale? Entonces, otra de las tendencias es la generación automática de reportes. Obviamente está asociada con esto que se instaló, con las soluciones digitales iniciales, ¿verdad? Y aquí hay unas oportunidades impresionantes porque, habiendo tanto talento y tanta manera, no es que ya está inventado, ya alguien lo hizo y ya no lo podemos hacer, ¿no? Porque dependiendo del mercado se requerirá que, por ejemplo, el reporte tenga una información diferente en otro país o que no se presente mensual, sino, en fin, las posibilidades son muy importantes, ¿vale? Bien, aparte de estas herramientas digitales, por ejemplo, que permitan que la operación o que más bien el resultado de esa operación se pueda seguir constantemente y valorar y darme cuenta si está mejor, peor y toda la cosa, y que incluso me permita prever funcionamiento, cada vez más toma fuerza la inspección termográfica de los sistemas solares fotovoltaicos. Es una teoría, es decir, teóricamente sabemos que parte de la energía contenida en el fotón, cuando impacta en una superficie fotovoltaica, esto todo lo discutimos en detalle en el máster, pero digamos, grosso modo es parte de la energía
del fotón se transforma en corriente eléctrica, pero no toda. Por eso los paneles o las celdas fotovoltaicas tienen una eficiencia. Toda esa energía o cualquier energía que no logró convertirse en un movimiento de electrones tendrá que convertirse en algo más. No se va a convertir en luz porque no hay nada en que transformarla en luz. No se va a convertir en movimiento porque no hay nada que la pueda transformar en movimiento. ¿En qué se transforma? En temperatura, en calor. Entonces, el análisis termográfico de una planta fotovoltaica es muy importante porque permite evaluar. Es normal que se caliente el panel solar. Él está diseñado para eso, para calentarse mientras genera corriente. Pero cuando ya esa temperatura se espera que haya, supera un umbral específico, es porque algo tiene que estar mal. Yo estoy perdiendo cantidad de corriente generada por aumentar temperatura. Entonces, esto que están viendo ustedes aquí es una captura de pantalla. En la parte izquierda es el vuelo del dron, la foto normal de una instalación, y en la derecha es la misma foto, pero termográfica. Entonces ya los drones, por ejemplo, están equipados con cámaras térmicas y nos permiten identificar, o sea, yo veo la foto de la izquierda sin los cuadritos de colores, por ejemplo, y yo digo, muy bonita la instalación, les quedó muy bien hecha, básicamente. Pero veo la foto de la derecha y digo, oye, aquí hay algo raro. Vamos a ver más en detalle, más cerquita las fotos, pero yo, por ejemplo, ustedes verán que esa foto de la derecha, la térmica, la parte inferior tiene una cosa que llama muchísimo la atención. Tiene dos líneas de paneles que están mucho más claritas o de un color suficientemente diferente a otras. Ahí hay una anomalía que solamente la foto térmica me permite identificar. Si ustedes ven un poquito más en esta parte inferior que está aquí, lo que estamos viendo es el efecto de sombra. Ya es algo, ya esta sombra. Pero además de ver el efecto de la sombra, yo veo unos punticos de otros colores. Vamos a ver ahora qué es eso, pero eso es lo que permite identificar la valoración térmica. Antes, la valoración térmica se hacía a pie, por así decirlo. Se hacía con una cámara termográfica de pistola y una persona iba y gracias al desarrollo de los drones nos dimos cuenta, oye, yo puedo poner esa misma cámara a tantos metros de altura y tomar una foto mucho más general que me permita esta visión de la derecha. ¿Por qué? Porque, de nuevo, al ser un conocimiento teórico de que la temperatura es crítica para la transformación fotovoltaica, pues si yo puedo monitorear, caracterizar, ejemplificar las anomalías térmicas que pueden en un panel solar, pues yo puedo controlarlo mucho mejor. Esta captura de pantalla que esta diapositiva, define, digamos, las anomalías térmicas comunes que puede haber en un panel, ¿vale? Esto que o sea, si yo veo una foto térmica que es así, con una sola celda en un color diferente, eso es una anomalía que se conoce como un punto caliente. Ahí hay algo que hacer, algo que revisar, porque esa celda está sospechosamente mucho más alta en temperatura por muchas razones que no nos da el tiempo a definir, a revisar, pero que hay que, llama a que se revise ese funcionamiento. Esto, una foto térmica que permita ver esto, que ya no sea solamente una celdita, sino que sea como un grupo completo. En la segunda foto de la mitad que ustedes ven aquí, eso es una falla típica cuando un diodo de bypass está activado. No es el momento para explicar qué es el diodo de bypass, pero cuando estudiamos los fundamentos entendemos qué es eso. Esto, por ejemplo, una foto así, que ya es el mismo grupo, pero no todos están del mismo color, sino que hay unos claritos. Eso es que ese diodo está fallando. No está activado, sino que está fallando. Y bueno, ya hay otros, muchos casos, por ejemplo, el PID o la sospecha de PID. El PID es un defecto de los paneles solares que el PID es la sigla en inglés de degradación inducida por potencial, ¿vale? Y es un, digamos que es un daño irreversible de la celda fotovoltaica, fruto de una mala manipulación o, por ejemplo,
de unas sombras constantes. Yo eso no lo puedo ver con el ojo humano, ¿ya? Yo puedo ver que hay una sombra, sí, pero yo no puedo ver lo que la sombra, aparte de lo normal o lo intuitivo que es, si la energía solar tiene sombra, pues no genera. Yo no puedo ver el efecto negativo que puede estar generando en el aparato, en el panel como tal. La termografía me lo permite ver, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren, este es el zoom de la primera foto que les mostraba. Esta sombra, yo aquí, si yo lo veo sin termografía, digo, vale, hay una sombra, este sistema está generando menos de lo que debería generar. Perfecto. Con la termografía me permite a mí mostrar, si ven estos punticos que se ven en este panel, esto es este defecto que estamos tipificando aquí. Hay un PID. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo uso con esta termografía? Yo la termografía, la idea es que se haga cada año, por lo menos, más o menos cada año. Entonces yo puedo hacerle seguimiento cada año a que yo identifiqué algo en esta termografía, tengo que ir a hacer algo. Durante este próximo año haremos cosas para que de pronto esto no ocurra más y el próximo año volvemos a hacer la termografía, a ver qué ha pasado con estos defectos que estamos encontrando. El PID tiene la particularidad es que cuando ya ocurre, no es muy reversible, pero lo que podemos hacer es por lo menos mitigarlo, que no se intensifique, que la vida útil del panel no se vea tan fuertemente impactada. ¿Por qué? Porque yo hice una proyección financiera a 25 años y si esto me está haciendo entender que mi panel no me va a durar 25, sino que me va a durar 15, oye, algo tendremos que hacer. Y aquí, ¿quiénes son clave y cuáles son las nuevas profesiones? El piloto del dron, el especialista en termografía. Hay un montón de nuevas experiencias que se pueden integrar. Aquí es el zoom de los paneles que ven, están de otro color. Esto es una falla tipificada, es que todo este grupo de paneles que está aquí se conoce como un string, o sea, son paneles conectados entre ellos. El diagnóstico es que estos paneles están desconectados. El string está desconectado. ¿Por qué razón? Desplácense al sitio y verifíquenlo por qué. ¿Vale? Y ya por último, otra de las tendencias que está cambiando es el tema de la limpieza de los paneles como tal. No es que la operación y el mantenimiento no va solamente de limpiar los paneles, no va solamente de hacerle termografía, no va solamente de monitorear cómo se genera energía, va a haber muchos aspectos más, hacer unos diagnósticos eléctricos, una revisión, que todo esté bien ajustado. Pero esos son los que mayormente, digamos, pueden tener un mayor impacto porque las otras actividades se pueden juntar, se pueden unir, se pueden integrar. Entonces, la foto que ustedes ven en la izquierda es como se ha hecho típicamente. Los paneles hay que limpiarlos. ¿Por qué? Porque están expuestos al sol. Pueden estar, o sea, están diseñados para estar en la intemperie, pero eso no quiere decir que sean anti-suciedad. Se tienen que ensuciar, les cae agua, antes de que el agua se seque completamente, viene un ventarrón con polvo en suspensión, se forma barro y se va a ensuciar. Y obviamente la suciedad acumulada, pues lo que empieza a hacer es sombra, no permite que los rayos de sol hagan el efecto o de la mejor manera, ¿vale? Entonces, se limpiaban manualmente, pero cuando yo tengo una instalación de miles de paneles solares, pues hacerlo manualmente ya me complica. ¿Cuál fue las primeras soluciones? Pues bueno, esto digamos que es una solución, no es robotizada, porque de alguna manera alguien tiene que operar el tractor, pero por lo menos me ayuda a hacerlo más rápido, la limpieza. ¿Listo? Entonces, y aquí entonces hay unas oportunidades. Yo no tengo que ser experto ingeniero electrónico tengo que tener un conocimiento específico, qué elementos puedo utilizar para no dañar la integridad de los paneles, pero si yo sé de limpieza de superficies, ¿verdad? Y tengo conocimientos de mecánica y puedo desarrollar soluciones de ese tipo, hombre, hay un mercado para mí, ¿verdad? Pero lo siguiente ha sido esto, los robots, es completamente robotizado, ¿verdad? Entonces, un aparato que mide sus distancias, lo pongo encima de una plataforma, tú miren que aquí a la derecha básicamente esto es una plataforma de tránsito y el robot solo sabe que puede recorrer tanto camino, si continúa se cae y solito empieza a hacer la limpieza. Esto cada vez más es tendencia. Hay una oportunidad importantísima en todos los desarrollos de las profesiones de
robótica, automatización, porque permite ahorrar, por ejemplo, ahorrar el uso del agua, optimizar el tiempo de trabajo de las personas, porque igual se van a necesitar personas, ¿ya? Pero ¿cuál es la ventaja? Mientras el robotcito está limpiando solo, el técnico, el especialista, el conocedor de la tecnología está revisando las conexiones eléctricas como tal, está revisando que todo esté bien ajustado, está revisando mecánicamente que la cosa esté bien. Y eso hace que la labor que antes tenía que hacer, primero limpiar y después revisar lo más técnico, pues se reduzca. ¿Ya? Entonces, una labor que yo hacía antes en 10 días, ahora la hago en 5. No le estoy quitando trabajo a nadie, pero lo estoy mejorando. Y básicamente eso es lo que era por contarles el día de hoy. Era un poco para hacerles entender, para mostrarles un poco y hablar de algo diferente, no hablar de cómo vender el sistema fotovoltaico, de cómo proyectarlo financieramente, sino de cuáles son las oportunidades que hay una vez logramos eso. Intentar abrir un poco también el panorama a todas esas profesiones, todos esos saberes que pueden existir. Hay otras tendencias, obviamente, pero el tiempo no nos alcanza pero lo que sí es que en los espacios que nosotros tenemos destinados dentro del máster de energías renovables, pues estamos constantemente abiertos a traer estas temáticas y a que nuestros estudiantes obtengan de la manera más amplia posible el panorama del mercado en el cual están interesados. ¿Vale? Pues nada, yo les agradezco mucho. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Efectivamente, creo que tengo un par de preguntas. Permítame. Yo estoy en el chat. Preguntas. Bueno, creo que alguien estaba teniendo de pronto problemas con la visualización, tal vez, porque creo que estaban viendo la misma diapositiva durante mucho tiempo, pero espero que eso ya lo hayan... sí, entiendo que no resultó ser un gran problema. Bueno, Juan Pablo se fue. Por el contrario, no veo muchas preguntas el día de hoy. Permítame, yo reviso de nuevo aquí en el chat. Y si es el caso, pues bueno, les agradezco mucho. Sí, bueno, efectivamente no hubo muchas preguntas. Pues nada, espero que haya sido útil la información y nos vemos en un próximo espacio o en la plataforma de estudio si deciden inscribirse en nuestros programas. ¿Vale? Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.